Hola Rodri, bienvenido a Malvista Íntimo. Hola, Mile, ¿cómo estás? Bien, vos. Ya no nos sale tan espontáneo, ¿viste? Y bueno, Es como, segunda toma claro. a veces no es mejor que la primera, pero siempre está bueno tener dos tomas. Sí. Y lo mismo cuando se graba música, se usa por ahí el mismo desafío. El mismo desafío desde el principio. Sí, sí, sí. Y así. Pero está bien. Y es para que nos volvamos a conocer más. Bueno, un placer tenerlos Gracias acá. por recibirnos Bueno, en el gracias. estudio El Bonsai, que ahora se vienen clases de Bonsai. capacitación. ¿Qué Sí, es lo que vas a hacer con eso? es un curso que suelo dar todos los años. Lo que pasa es que a veces empieza a principio de año y a veces empieza el, El digamos, la segundo semestre. segunda mitad del año. Entonces, más que nada por los tiempos. Es un curso que dura 2 meses y bueno, básicamente es para aprender a entender el sonido y cómo trabajar en una producción de algún disco o de música en general. Ah, pero vos les hacés de guía en el curso. Claro, o sea, más que guía, o sea, son clases que tiene teoría y Ujú. práctica, donde la teoría, o sea, son conceptos básicos de sonido y de audio, como para que uno pueda entender cómo trabajar con los programas actuales. Eh, yo uso Pro Tool, pero se puede usar Ableton o se puede usar FL, hay un montón de De programas. programas. Entonces, como también esa guía para poder tener un método de trabajo a la hora de componer una canción y grabarla. Ajá. Porque muchos músicos son muy buenos músicos y pueden tocar con una calidad increíble, pero a la hora de volcarlo a, No saben el procedimiento. claro, a una producción Ujú. donde el resultado va a ser eh, la música reproducible en cualquier dispositivo, digamos. Este, porque, en fin y al cabo, esa es, digamos, la El- finalidad de un estudio o de un ingeniero de sonido. Lograr que un material, una idea creada por una persona pueda llegar a ser reproducible y Ujú. perdurable en el tiempo. Y perdurable en el tiempo. Y si vos miras a tu infancia y tu adolescencia, ¿qué lugar ocupaba la música en tu vida y cómo influyó en tu camino? Y la música siempre ocupó un lugar en mi vida, desde los 6 7 años. Eh, Pedí a mis padres que me mandaran a la escuela de música como otra escuela a- Complementario. aparte de la escuela que iba en ese momento. Entonces siempre estuvo la música, digamos, Presente. presente en mi vida y yo la busqué. ¿Y en la escuela de música que estudiabas? En la escuela de música era como general, digamos, Ah, es la formación general y después claro, van eligiendo instrumentos. claro, después en los últimos años, ya cuando sos adolescente, porque yo empecé en primaria, es como primaria de escuela de música. Ajá. Eh, Va, no sé exactamente bien los nombres de los ciclos, pero es, es así. Entonces era como otra escuela, me acuerdo que iba 4 o 5 días a la semana, sí, es que no había paro. Eh, pero era muy lindo y bueno, conocí mucha gente que hasta el día de hoy por ahí lo suelo cruzar desde esa época, así que eh, también eso me abrió las puertas a aprender a tocar instrumentos y bueno, luego tener bandas, tener grupos musicales que me llevaron a armar este estudio. ¿Y cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? El primer instrumento fue la flauta dulce, después aprendí a tocar la flauta traversa y ahí estaba intrusiando con la guitarra, pero
no tenía, digamos, la instrucción, o sea, no tenía la técnica todavía estudiada, entonces ahí busqué un profe de Ajá. guitarra y bueno, con el profe fuimos estudiando, que era un profe que venía a mi casa, o sea que siempre tenía esa posibilidad de estudiar por mi cuenta, más allá de la escuela de música. Y después con el tiempo simplemente seguí mi propio camino, he tomado clases con algunos maestros de la guitarra como el Willy Herrera, amigo, y ha estado bueno para poder indagar más. ¿Es tu instrumento preferido la guitarra? Sí, sí, siempre fue, y no lo sabía hasta que lo probé, si yo quiero ese sonido. Ajá. Así que bueno, también gracias a la guitarra y sobre todo la guitarra eléctrica me ha llevado a estudiar el sonido, a estudiar el audio, a aprender más sobre estilos de música y Claro, tipo. porque vos hasta tu adolescencia lo hacías de forma autogestiva, porque te gustaba simplemente tocar el instrumento y después te diste cuenta que querías saber más. Sí, en realidad, o sea, hoy por hoy lo que más valoro es poder armar o componer una pieza y tener como un poco la fluidez del instrumento, ¿no? No me considero para nada virtuoso, sé que me falta un montón, ¿Por qué? porque no soy un guitarrista virtuoso, o sea, Y bueno, porque te pero dedicaste a otra cosa de la claro, música. entonces, es un instrumento que se usa bastante para la producción y entonces la verdad que, bueno, todo ese camino se valora. ¿Y a qué edad te regalaron tu primera guitarra? Mi primera guitarra fue a los 13 años, Ajá. ¿Y era ya eléctrica o era acústica? era eléctrica. O sea, es que ya tenía una criolla Ajá. y la criolla me la regaló mi mamá, que era de ella, y nunca tocó mucho, así que la tenía ahí, estaba media doblada, pobre la guitarra. Así que tuvimos que este, llevarla a reparar y que quede en condiciones para. Para que vos hicieras uso. Sí, todavía está la guitarra, la Ajá. primera. La tenés. Sí, la tengo, la conservo. Casi todas mis guitarras todavía las tengo. No son como una gran marca, digamos, o un modelo así, pero son mis guitarras y eso ya tiene un aprecio Ya y tiene un una valor simbólico. carga que está buena este, para valorarlo así, ¿no? Y por ahí uno, o sea, ya se acostumbra a un instrumento y es lo mismo con casi todo. En el audio, o sea, uno por ahí se familiariza con los equipos o los micrófonos. Entonces se va jugando un poco para tener un sonido que esté bueno y que obviamente tenga concordancia con ese estilo de música. Ujú. Pues, o sea, siempre de las producciones se trabaja según el estilo, es digamos, el criterio que se va a usar para elegir micrófonos, consolas, hasta un estudio de por sí se elige en base al criterio de la música. Ujú. No es lo mismo grabar una banda de, no sé, de salsa, o una banda de música urbana, o una banda de rock, o una banda de heavy. Entonces, como que por ahí viene el desafío, ¿no? De entender los estilos que se graba. Y uno como ingeniero, esa es la clave de todo. Ujú. Si vos entendés cómo se desarrolla un género musical, y lo más probable es que acertés en el sonido final y eso te da una buena calidad. Ujú. ¿Y vos cuándo dejaste de ser un músico amateur para empezar a especializarte en la búsqueda de este sonido?
En realidad yo sigo siendo un músico amateur. Nunca lo dejé de ser. Nunca dejé de ser, pero digamos que eh, mi rol acá no fue tanto tocar, Ujú. sino como ayudarlos a los otros músicos a concretar su etapa de composición, básicamente. Entonces ese fue el desafío y para eso hubo que estudiar, viajar, ¿Y a qué edad eh, empezaste este recorrido? estar con... ¿A qué edad? Mm, Y yo empecé grabando como mi primer disco así con una banda que tenía a los 19 años. A partir de ahí dije, uy, yo quiero grabarme yo mismo, ¿cómo hago para hacerlo en mi casa sin tener que ir a un estudio? Y, eso, y ahí empezó todo, Ujú. como a los 19, 20. Y a Bien. los 21 ya me armé una salita Ajá. en un quincho de la casa de mis padres, entonces me pudieron dar un espacio, que no es este, digamos. Este surgió después con el tiempo y bueno, lo fuimos construyendo. Y estás a gusto. Sí, por suerte. ¿Lograste obtener el estudio que querías? Sí, siempre obviamente hay nuevos desafíos, nuevos proyectos, microproyectos, microemprendimientos dentro del estudio y sí, sí, por suerte. Este, y más allá del lugar es lo que se genera acá en el estudio está bueno porque como una especie de comunidad, ¿no? De músicos que cada tanto vienen o la mayoría de las bandas que vienen son amigos entre sí, entonces Ujú. eh, está buenísimo eso que se genere como una especie de amigos que siempre van a aportar al estudio, siempre vienen. Y a veces solo vienen a hacer una etapa de la grabación, no todas. Eh, pero eso también enriquece mucho el lugar porque hay mucha gente que trabaja también con otros productores y otros estudios Ujú. y eso es lo bueno de este rubro que se puede subdividir el trabajo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Se puede grabar una etapa acá, otra etapa en otro espacio? Sí, totalmente. Y ese es el diseño que hacen un productor musical, va a hacer un diseño de la logística del trabajo para llevar al mejor nivel, digamos. Ujú. O para que esa banda suene como él lo tiene en la cabeza. Entonces por ahí los productores buscan el estudio para grabar, después buscan otro ingeniero para mezclar. Yo por ahí siempre les digo, o sea, piensen bien cómo lo quieren hacer. Eh, por ahí es una cuestión de prueba y error, a veces, de encontrar La armonía. el sonidista que te entendió, o una cuestión de gusto, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es lo lindo de esto, es que siempre hay artistas que van a apostar a tu criterio y vas a poder trabajar tranquilo, ¿viste? Entonces, como que el productor se va vinculando de una manera bastante directa con el músico para llevar ese producto al Pero el máximo. productor lo sigue en todo el proceso, lo acompaña a la banda. Claro, sí. Ujú. El productor, Indistintamente en dónde vaya grabando claro. ciertos periodos. El productor está desde cero, desde el momento cero, en el que la banda ya tiene la idea desarrollada, la canción la puede tocar o la banda la puede tocar como en el ensayo. Entonces, desde ahí se va trabajando para eh, ir al estudio. Antes de ir al estudio se hace un trabajo previo en donde, bueno, se van determinando algunas cosas como
qué equipos se van a usar, qué sonido de guitarra, Ujú. todo en base a la música que se quiere lograr, ¿no? Este, por eso la importancia de que el productor entienda el género musical al Ujú. 100 o al 200 Claro. y que tenga una experiencia, quizá lo mejor sería eso. Y como toda experiencia se logra con tiempo y paciencia y hacer muchos discos. Eh, estudiar también, estudiar las materias fundamentales de este trabajo es importante como para saber qué hace cada perilla, Ajá. por qué Porque es muy conviene. técnico, ¿no? Es muy También. técnico y a la vez muy artístico, muy Claro. subjetivo. O sea, capaz que una persona que estudió los mismos cursos que yo, suponete, pero los movimientos van a ser diferentes porque tienen otro gusto. Ujú. Entonces ahí está lo bueno de esto y que la IA nunca lo va a poder lograr. La IA no nos va a reemplazar. Claro, porque en definitiva estamos grabando un material creado por humanos y tocado por humanos. Entonces nunca lo va a poder igualar. Va a poder hacer algo parecido, sí. Viste que ahora la IA te hace un tema de Coldplay nuevo, qué sé yo, que, o sea, que me calienta básicamente, porque no, nadie te va a ir a escuchar ese tema. Coldplay nunca lo va a tocar. Claro. O sea, como que me parece que eh, en ese aspecto es un concepto que hay que entender que la música siempre va a ser humana. La música siempre va a ser humana. Y de todos los géneros que a vos te ha tocado grabar, ¿cuántos años tiene el bonsai? Y el bonsai tiene 18 años este año. Claro, en estos 18 años, de todos los géneros que te han tocado grabar, ¿cuál es el que más te gusta a vos? ¿Cuál es el que más disfrutás a nivel personal? Me gustan varios géneros, pero digamos el género rock y todas sus ramas es el que más siempre me ha gustado y me divierte mucho producir. Este, entonces diría que el rock El y rock. todas sus ramas, porque tenés hard rock, tenés metal, tenés metalcore, tenés punk rock, qué sé yo, tenés pop rock y bueno, todo el rock nacional, por ejemplo, es como importante también, creo, en mi carrera, o sea, me ha influido directa o indirectamente. Claro, Así que, ir haciendo todos los géneros. ¿Y has pasado por claro, varios géneros? ¿Has tenido que grabar varios ya? he trabajado con folclore, he trabajado con tango, trabajo en este momento con artistas de folclore, de tango, que bueno, hay años que vienen más, hay años que están, o sea, van y vienen, ¿viste? Y está bueno porque te van enriqueciendo también en lo tuyo. Y sí, bastante. Y vas La verdad descubriendo que, cosas nuevas. por ejemplo, me pasó con un artista, con dos artistas, que son cantantes de folclore y de tango, Belén Ramet y Pablo Maldonado. Son amigos, así que les mando un saludo. ¿Son sanjuaninos? Son sanjuaninos. Claro, ellos empezaron a venir al estudio para probar, Ujú. porque, qué sé yo, habían escuchado, me habían visto, pero sabían que yo trabajaba con bandas de rock y decía, bueno, pero vamos a probar. Y les gustó bastante trabajar conmigo, o sea, terminamos siendo amigos y les gustó sobre todo el sonido. Entonces hubo ahí como un feedback Un match. positivo, claro, que donde ellos como que les empezó a gustar mi sonido como grabador, Ujú. porque ahí está la clave cuando uno va a elegir un estudio, digamos, como que te guste el sonido de ese estudio. Y bueno, es la huella sonora que tiene el estudio. Ujú. Como dice el gran Mario Breuer, eh, un productor famoso de acá de Argentina, que ha trabajado
Patricio Rey, o sea, Charly García, un grosso. Él dice que hay que lograr tu propia huella sonora como para tener una identidad, ¿no? A lo que te hace propio. Como productor, claro. Entonces, bueno, ese desafío todavía sigue en marcha, lograr mi propia huella sonora. Pero ya la debes haber encontrado, un poco. Sí, sí, Un poco. pero es Siempre. un trabajo de toda la vida. Claro. Lograr tu propia identidad sonora. Entonces, que es muy lindo también porque como que uno se va poniendo desafíos, ¿viste? Y empezás a ser reconocido por eso. Claro, ¿viste? O te eligen por tu capacidad de lograr las cosas, cómo suena lo que vos grabás y al final de todo, o sea, es un trabajo en equipo con el músico y el ingeniero. Este, yo, yo generalmente suelo trabajar como si fuera un productor e ingeniero a la vez, en el que, o sea, decido cosas de cómo va a ser, cómo se va a implementar la grabación en los tiempos y en los lugares del estudio mismo. ¿Sí o sí tenés que cumplir los dos roles? ¿O la banda te elige para productor o solo para grabar? ¿O siempre van de la mano? Eso se pacta al principio, Mile. O sea, como que está bueno tener una charla al inicio de cada proyecto en el que se dejan en claras las cosas de Las responsabilidades, digamos, de cada uno. Claro, está bueno hablarlo al principio. ¿Se puede modificar después en el transcurso? Sí. Puede pasar de que por ahí capaz que me dijeron, vos solo grabás. Ah, bien. Y capaz que termino grabando un solo de guitarra. O me ha pasado, ¿viste? Con artistas como Fabricio Pérez, así espontáneamente, bueno, o sea, yo era como el ingeniero de la grabación del disco y de repente, che, ¿no le querés meter vos? Bueno, dale. Y como que esas cosas así espontáneas surgen todo el tiempo. Entonces, está bueno en ese sentido que no tiene que ser todo tan a rajatabla, pero sí está bueno también tener un plan y un orden de las cosas. ¿Y cuánto tiempo vos, o sea, si yo tuviese que grabar un disco, ¿cuál es el tiempo estimado? Qué pregunta. ¿O no hay un tiempo No estimado? hay un tiempo estimado. Pueden pasar 5 años y después seguirlo grabando. Pueden pasar 5 años. Sí, sí, de hecho hay bandas que se han demorado un montón. Y hay bandas que se han demorado una semana y han grabado tremendo disco. Ah, mirá. Eso depende de la producción de la propia banda. Sí, depende de muchos factores, de si han ensayado bien, si está todo ordenado, digamos, la música, y por eso a veces se graban maquetas. Se le dice maquetas como una pregrabación antes de la grabación final, como para ir escuchando cómo está sonando cada instrumento y si tiene que mejorar algo. Ahí está el productor que va y mete alguna opinión o le sugiere al bajista, por ejemplo, alguna cosa. ¿La maqueta se hace siempre en el proceso? Casi siempre. No? Casi Últimamente a mí no me gusta hacer maquetas. Porque, o sea, prefiero ir y escuchar el ensayo y sugerir en el momento, digamos, del ensayo sin grabar. Porque ya el hecho de estar grabando, los músicos ya se están como exigiendo y eso estresa. Entonces, y si después a la semana siguiente tienen que venir al estudio y volver a grabar, entonces ya perdieron. Van perdiendo como frescura. Claro, perdió frescura la música, perdió, no sé, un ímpetu que lo tenía. Por eso digo, de las primeras tomas son las mejores.
Suele pasar. Porque vienen desestresados. No, en realidad porque es como que cuando vas a hacer una segunda toma, eh, te, como que ya lo diste todo en la primera, ¿me Claro. entendés? Entonces, por eso recomiendo que, bueno, eso hay que trabajarlo, obviamente. Todo depende del proyecto. Yo, por ejemplo, tengo mi proyecto musical que se llama Sobre las Acacias y es Ujú, una banda de rock alternativo ujú. y, bueno, o sea, es un proyecto que yo lo empecé en la computadora y fui invitando amigos a que grabaran la batería, el bajo, otras Ah, guitarras, mira. teclado. Entonces, como que es un proyecto que nació desde la computadora y no desde la sala de ensayo de la banda. Ujú. Entonces, por ejemplo, Cerati trabajaba así. Él trabajaba con la computadora Ajá. y después, eh, o sea, hacía las maquetas en la computadora y después él iba grabando con los músicos cada instrumento que había maqueteado. Iba Ujú. reemplazando, digamos, el rompecabezas. Y eso lo unís y haces la composición. Y eso lleva más tiempo generalmente, pero puede quedar muy bien. O sea, si se trabaja bien, puede quedar muy bien. Todo depende de cómo se va ensamblando cada instrumento. Ujú. Y ahí está tu rol, tu participación. Claro, eh, es una participación en la que voy tomando todas las decisiones del proceso. Eh, por lo general a las bandas no me gusta trabajar así, bandas que no son mías. Ujú. Prefiero que trabajen en el ensayo y graben después como banda, porque eso también hace que eh, el resultado sea mejor, más orgánico. Eh, Porque eso se nota en claro, la producción final. pero todo depende del concepto y del estilo de música. Como lo que yo estoy haciendo es medio tecnoso, Ujú. tiene medio máquinas electrónicas y cosas así de la computadora, ¿viste? Entonces va a tener un sonido más perfecto, entre comillas, Ujú. o va a tratar de tener ese sonido que pega con, digamos, la forma de la producción. En cambio, una banda, suponete una banda de stoner o una banda de jazz, no la puedes grabar por separado, nunca. O sea, Ah, mira. tiene que haber ese feedback, esa conexión entre ellos para que suene más orgánico, ¿no? Como, Pues si no se nota muy trabado. claro, suena como, si no, suena como tan perfecto que parece con IA, ¿viste? Claro. Bueno, que ahora estamos todos en esa lucha, que no suene como la IA, En básicamente. realidad hay que hacerlo más rasposo, no tan perfecto hoy en Claro, día. ¿viste? Si hay algún error que es mínimo, que no me afecta, digamos, a la canción, o sea, que no va a ser ni mejor ni peor a la canción, déjalo al error. Ajá. Eh, ahora estamos trabajando así, ¿viste? Si hay algún tiempo de la batería que quizás entra antes, pero después se acomoda. Esas cosas así que son sutilezas, eh, me parece que está bueno Mantenerlas. mantenerlo, sí. Incluso cuando se graba por separado. Acá vienen los músicos por separado. De O las dos sea, de formas. las dos Sí, sí, formas. sí. A veces se graba la banda completa, Ujú. abajo. El estudio tiene dos salas, una sala de grabación y una sala de control. Acá estamos en la sala de control y bueno, desde acá se ecualiza el sonido o se pasan las señales para que el audio ya se impregne con los procesamientos analógicos y después también procesamientos digitales en la compu para lograr. Tengo
una placa de sonido de 18 canales, o sea que puedo grabar 18 micrófonos en simultáneo y después mezclarlos. Y vos los vas monitoreando desde acá, a los chicos Sí, que están abajo. en tiempo real. Ajá. Y ellos se van escuchando también en tiempo real lo que van tocando en auriculares. Entonces de esa forma tienen como la rapidez, o sea, básicamente es como la claridad de lo que De lo que están. está sucediendo Sí, en el momento. sí, sí, sí. Sí, porque si se grabara con parlantes externos, digamos, este, por ahí es un poco más complicado, aunque algunos proyectos sí se ha grabado sin auriculares, algunos en particular. Y se puede. Sí, se puede. Rodri, ¿y vos todo este conocimiento de cómo ir construyendo tu estudio, lo fuiste adquiriendo con capacitaciones? Hice muchas capacitaciones, fui reclutando equipos que yo veía que tenían los estudios más grandes. Ujú. Entonces, eh, fue un proceso, es un proceso todavía de tener como el equipamiento para poder lograr lo que te decía recién, que era lo de la huella sonora. Claro, y vos vas eligiendo lo que te aporte más a ese proceso tuyo personal. Sí, y bueno, también hay mucho de estudiar por internet o buscar info, cómo suena tal equipo, cómo suena otro, cuál es el sonido que a mí me gusta. Escuchar música siempre es lo primero, digamos, Ujú. y después, bueno, indagar un poco. ¿Quién grabó ese disco? ¿Qué equipos usó? ¿Qué micrófono? Si usó un micrófono valvular o un micrófono de estado sólido, como el 87, ese que está ahí atrás. Ese es un micrófono Neumann U87. Es un micrófono de estado sólido y es un micrófono que, o sea, desde el año, desde los años 90, como que se volvió muy clásico en los estudios. Ajá. Entonces, también eso fue la búsqueda de quiero ese micrófono. Hay miles de micrófonos para elegir, podría haber elegido otro, pero yo quería ese. Ese es como el vintage, Claro, el clásico. es clásico, Ujú. sí, sí. Entonces, bueno, o sea, porque su predecesor es el U67 que le usaron los Beatles. De hecho, tiene la misma cápsula, Ujú. pero la electrónica es diferente, entonces. Tiene un sonido similar al 67 cuando lo pasás por un prevalvular como este que está acá. No sé si se puede ver con la cámara. Entonces tengo toda la versatilidad. Puedo tener sonido valvular vintage o un sonido más modernoso, quizás con un pre más moderno, tipo API. ¿Y eso vos se lo vas a dar dependiendo del estilo? Dependiendo de lo que Sí, busca la banda. sí, a veces se hacen pruebas así de poner el micrófono en distintos previos o en las consolas. Y, y hay cantantes que les queda mejor un equipo u otro. Ujú. Entonces muchas veces hay que probar y tomarse el tiempo. Y después ya se usa para todo el disco esa configuración. Ah, bien. Ya se preestablece al principio y ya se usa durante todo el disco. Exactamente. Entonces ese trabajo puede ser técnico porque hay que saber qué hace cada perilla, dónde enchufar y todo. Eh, o puede ser artístico subjetivo porque ya después es una elección. Me gusta ese previo o me gusta aquel previo. Claro. Y ahí vas jugando y ahí está tu arte de cómo grabás. Rodri, y con respecto a los desafíos que te implicó crear un estudio de grabación en la provincia de San Juan, cuando decidiste decir me voy a dedicar formalmente a esto y ya no como amateur. Sí, Contame un poco de eso. fue un proceso bastante largo. Al principio yo estudié ingeniería electrónica, hasta cuarto año llegué, Un así montón. que me faltaba un 30% de la carrera para recibirme, o sea que eh,
pude tener conceptos de la electrónica y de la ingeniería como para después trabajar y volcarlo a la música. Ujú. Entonces, durante esa época, desde los 20 a los 20 y pico, 26, era estudiar y bueno, ya a los 20, 21 años ya estaba trabajando con algunas bandas. O sea que Bien. siempre trabajé en la música. Bueno, gracias, Rodri. Muchas gracias, Mile. Gracias por la entrevista. Gracias a ti.